Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 12 de mayo del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática para hoy, que se titula La promesa de su regreso. En la Biblia encontramos grandes cantidades de promesas. No puedo decirles el número exacto porque no las he contado, pero sí sé que son muchas. Algunos dicen que son más de 3,000, otros dicen que son más de 6,000. No importa la cantidad que sea. Lo importante es que la Biblia contiene muchas promesas para nosotros, y dentro de todas esas promesas existe una que es de vital importancia y particularidad. Me refiero a la promesa de la segunda venida de Jesús. Y como decía ayer, esta promesa adquiere mayor relevancia, trascendencia, significado e importancia porque mismo Jesús les hizo esa promesa a sus discípulos, y ahora nosotros también somos sus discípulos y su promesa nos pertenece también. San Juan 14 del 1 al 3, este verso todo el mundo lo conocemos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué es tan importante la promesa y el mensaje de la segunda venida de Jesús? Porque nosotros no podemos detener las terribles consecuencias del pecado de este mundo. Y solo la intervención poderosa de Jesús, por medio de su segundo advenimiento, hará posible que detener y acabar con las terribles consecuencias del pecado a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Es decir, la segunda venida de Jesús viene a acabar con todo lo malo que podamos estar enfrentando. En primerísimo lugar, la muerte, la enfermedad y el dolor. Es decir, todo lo malo acabará para nosotros. Y en la tercera venida Jesús habrá de erradicar al originador del pecado y a todos los pecadores para siempre, por siempre. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarán y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo
y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. La segunda venida de Jesús adquiere para nosotros gran relevancia porque nuestra impotencia contra la muerte allí será superada, porque existe la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán en la segunda venida de Jesús. Y qué alegría saber que familias y amigos que bajaron a la tumba con esa esperanza estarán presentes en ese día glorioso. Resucitarán incorruptibles, con cuerpos sin pecado y no más sujetos a la muerte. Sencillamente esto es sumamente alentador, pero debemos prepararnos nosotros mismos para ese día, preparar a la familia y a todo aquel que quiera abrigar esta bendita esperanza. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. El pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, les da una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es resurrección y vida, para hacer volver a su propio derrotero. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Esta gran verdad ha sido el consuelo de los fieles siervos de Dios a través de los siglos, porque hubo de convertirse como su autor en piedra y tropiezo y piedra de caída para los que profesaban ser su pueblo. Fue nuestro Señor mismo quien prometió a sus discípulos: si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. El compasivo Salvador fue quien, note bien, previendo el abandono y el dolor de sus discípulos, encargó a los ángeles que los consolaran con la seguridad de que volvería en persona como había subido al cielo. Mientras los discípulos estaban mirando hacia el cielo, para percibir la última vislumbre de aquel a quien amaban, fue atraída su atención por las palabras: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo como le habéis visto ir al cielo. El mensaje de los ángeles revivió la esperanza de los discípulos. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. No se alegraban de que Jesús se hubiese separado de ellos, ni de que hubiesen sido dejados para luchar con las pruebas y tentaciones del mundo, sino porque los ángeles les habían asegurado que Él volvería. Al bajarse la norma moral de los creyentes corintios, ciertas personas habían abandonado algunos de los rasgos fundamentales de su fe. Algunos habían llegado hasta el punto de negar la doctrina de la resurrección. Pablo afrontó esta herejía con un testimonio muy claro en cuanto a la evidencia inconfundible de la resurrección de Cristo. Declaró que Cristo, después de su muerte, resucitó al tercer día conforme a la Escritura, después de lo cual apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos me apareció a mí. Efectivamente, el apóstol Pablo también vio a Cristo Jesús en el camino a Damasco. Pablo dirigió sus pensamientos a los hermanos corintios, a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor. Queridos amigos y hermanos, la promesa del segundo advenimiento
no puede fallar y deberíamos alentarnos y motivarnos y convertirse en nuestra bendita esperanza. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.